Yo quería en esta mañana hablar de Nehemías 8. Ustedes cuando ven, nosotros dejamos en el 6, paramos por Semana Santa. El 7, Nehemías hace un plan para defender la ciudad, anota quiénes son los que vinieron, anota quién son las ofrendas, bien como administrador. De hecho, él aclara, dice en ese momento, que Dios puso en su corazón hacer tal cosa. Eso es muy llamativo. Y en el 8, cuando ya está toda la ciudad reconstruida, dice que ya están viviendo, ya estaban establecidos en sus ciudades, ¿sí? El pueblo fue que pidió leer la palabra de Dios, ¿no? Pidió que le leyeran la palabra de Dios, que le comunicaran la palabra de Dios, que le pudieran transmitir. Y dice a partir del 6, el 4 cuenta un poco cómo fue que armaron, ¿no? Dice que Edra se puso de pie sobre una plataforma de madera construida en la ocasión, ¿sí? Estaban, digamos, fue un evento público en la plaza. Y dice el 6, entonces Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josafet, Hanán y Peleías le explicaban la ley al pueblo que no se movía en el sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban de modo que se comprendiera la lectura. Primer momento nos cuenta el contexto, ¿no? Y es un contexto muy interesante. Es un culto. No estaban en un templo, estaban en un lugar público. No dice que cantaran, sino que adoraban. El hecho de adorar es que se postraban al suelo y se volvían a levantar, casi como una oración. O sea que tenía dos momentos. La oración de alabanza, engrandeciendo a Dios, y un momento de la lectura. Dice que esa lectura que la decían los, los levitas, ¿sí? Mal utilizado por muchas iglesias que solo eran cantores para muchos. Los levitas no son cantores, son los que sirven y son los que enseñan también en este caso. Los levitas leían y describe ahí dos términos interesantes. Leían con claridad, lo interpretaban de modo que se comprendiera, ¿no? Si vemos ahí un culto casi muy parecido a lo que se puede tener hoy, con este hecho, es decir, algo se habla con claridad, se describe, se lee con claridad y se interpreta de manera que comprendiera a la gente. O sea, el lenguaje que estaban teniendo era un lenguaje comprensible. De hecho, hay que entender que el pueblo hebreo en esa época casi seguro conociera más el arameo que el hebreo. La Biblia estaba en hebreo. Entonces ellos estaban leyendo, lo leían claramente, se ve que la intención era que se entendiera lo que se estaba diciendo y lo explicaban de modo de ponerlo en práctica. A mí me llama mucho la atención eso, porque el resultado de eso, el resultado de esa situación, cuando pasa esa situación en la vida de una persona, es lo que termina pasando en el 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Edras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Cuando yo tengo un encuentro con la palabra de Dios y yo puedo comprender la palabra de Dios, yo puedo entender lo que dice la palabra de Dios, me doy cuenta de mis errores, me doy cuenta de lo que a mí me pasa, me doy cuenta de las fallas que tengo y eso puede generar tristeza en mí. Es evidente que en este encuentro que tienen, ¿no? Un encuentro especial,
ellos se encuentran y se dan cuenta de las cosas que hicieron mal. Es interesante pensarlo. Muchas veces nosotros tenemos la autoevaluación de que hacemos todo bien, que el equivocado es el otro. Y la única manera de darnos cuenta de nuestros errores es exponiéndonos al estudio de la palabra, es escuchando la palabra de Dios, porque es Dios el que nos marca el error, es Dios el que te dice, mira, te estás equivocando. ¿Sabés que el pueblo tenía esa necesidad de buscar de Dios, de aprender de Dios, de encontrar los errores? Algo que muchas veces nosotros perdemos. Vamos ante necesidades también importantes y fundamentales, ¿no? Como a veces creemos que solamente el culto es una canción, o el culto es un lugar físico. Y parte de lo que está diciendo Nehemías es que parte del culto, y una parte fundamental, no por el que lo está haciendo, sino por el que está obrando, es el estudio de la palabra, es lo que nosotros llamamos predicación, enseñanza, ¿no? Es el estudio de la palabra. ¿Por qué es el estudio de la palabra importante? Porque es en la palabra de Dios. Cuando yo la puedo comprender y la puedo interpretar de una manera sencilla, comprensible, que me doy cuenta de lo que me está pasando en mi vida. Y puedo analizar y reflexionar y tomarme en serio la situación. Si che, yo estoy haciendo mal esto. Y es importante. Pues si no tenemos tiempo de reflexión de la palabra, no tenemos tiempo de análisis, de decir, che, yo necesito ver si estoy mal. No podemos avanzar y podemos tener todo lo material o creer que tenemos todo lo material, pero no tenemos la reconstrucción espiritual en nuestra vida, que es lo que busca Nehemías. Ya se reconstruyeron las murallas, ahora hay que reconstruir lo espiritual. Y lo espiritual se reconstruye cuando yo leo la palabra. Cuando tengo ese encuentro que me transforma. Cuando tengo ese encuentro que expone mis errores. Yo cuando pensaba en esto, pensaba claramente, digo, ¿qué pasó con esta gente? ¿No? Esta gente se puso mal, se puso a llorar, ¿no? Y yo creo que ahí surge en ese momento la promesa más grande que está en la Biblia, bajo el sentido que lo vamos a leer en Nehemías, pero toda la Biblia lo menciona, es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si ustedes leen el 10 del 8, se ve que era el llanto muy generalizado, muy fuerte, muy llamativo, muy complejo. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De hecho, esto lo vuelven a repetir los levitas. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Le decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Es interesante. Nehemías se encuentra en una situación que el pueblo se pone a llorar desconsoladamente por sus errores y en vez de Nehemías de caerle sobre esa persona, les dice una promesa. Y dice, miren, nuestra fortaleza está en el gozo del Señor. Si yo me baso en el Señor, me acerco al Señor y pongo mi esperanza en el Señor, su gozo me fortalece. No hay que estar triste.
no dice que no va a haber tristeza, ni dice que no va a haber problemas. Lo que dice que cuando surja eso, uno en vez de estar mirando lo que está pasando, tiene que estar mirando el gozo del Señor. Y cuando yo miro el gozo del Señor y me baso en eso, tengo fortaleza, puedo seguir adelante. De hecho, Él los manda a comer. Ellos tenían la costumbre cuando era día festivo comer bebidas dulces, ¿no? En una bebida dulce generalmente nos levanta el ánimo a cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, un chico, una Coca-Cola, todo el día va a ver que es hiperactivo, ¿no? Y va a tener que... Sí, lo dulce generalmente. Y ellos dicen, bueno, es un día especial. Está bien que se equivocaron, ya está. Hicieron esta macana. Y la hicieron y tienen su consecuencia. Ahora, pongan su esperanza en el gozo del Señor, que es el que nos fortalece. Es el que nos da la posibilidad de dejar esa tristeza y poder seguir adelante. Hice esto, pero el Señor puede cambiar mi vida y lo que hice. Los peores jueces a veces somos nosotros mismos de nuestros propios errores. Y acá Nehemías lo que plantea claramente es decir, ya está, no sigan con el tema, vamos adelante, vayan adelante, continúen, porque nuestra fortaleza está puesta en el gozo del Señor. Nosotros podemos leer la Biblia, podemos cantar, podemos ir a 1000 reuniones y no tener nuestra esperanza, no tener el gozo como algo importante. Podemos autoflagelarnos por las macanas que hacemos, hacen o harán otros, o haremos nosotros. Podemos cuestionarnos, pero si yo no tengo la vista puesta en el gozo del Señor, mi vida va a seguir siendo de plena tristeza. Porque no entendí lo que vino a hacer Cristo en mi vida. Cristo vino a perdonar mis pecados, a darme una nueva esperanza. No vino a establecer una religión. ¿Es importante estar juntos? Es muy importante. ¿Es importante cantar? Es fundamental cantar. Pero cuando eso se transforma en un fin religioso, en mi vida no hay alegría porque tengo que estar cumpliendo pautas. Tengo que estar cumpliendo normas. Y cuando no las cumplo me entristezco, me pongo mal. El Señor no espera eso de nosotros. Espera que tengamos gozo. Miren, yo ayer me tuve que hacer un estudio, una resonancia en la rodilla, ¿no? Y me tuvieron 1 hora. Y me dijeron, deje la rodilla quieta, ¿no? Yo me quedé quieto y me dormí. ¿Sí? Cuando me dormí me movía. Así que vino me tuvo media hora más la chica. Me ató la rodilla casi más, ¿no? Yo decía, y en mi mente estaba, no me puedo dormir porque se mueve la rodilla, no me puedo mover porque se mueve la rodilla. Y me tensionaba más y el pie se movía más. ¿No? Me tensionaba y yo, no puedo más. Y no me dormí, pero quedé contracturado por tratar de dejar quieta la rodilla. ¿No? A veces en la vida cristiana vivimos pensando tanto en nuestros errores, que vivimos tensionados, vivimos con una tristeza. Y el Señor lo que quiere es que tengamos gozo. Que entendamos, si algo hicimos mal, tenemos que comprender lo que hicimos mal, corregir lo que hicimos mal, porque ustedes leen ahí claramente, dice que el pueblo entendió lo que le decían, ¿no? No es que lloraban por llorar, lloraban porque habían comprendido que habían hecho algo mal.
Y eso espera el Señor, que comprendamos lo que hicimos mal, pero que no nos quedemos en eso, que podamos disfrutar el gozo del Señor. El hijo pródigo se fue, desparramó todo su dinero por ahí, lo gastó. Cuando comprendió lo que estaba mal, volvió al padre. Y el padre no lo juzgó. De hecho, lo recibió con una fiesta. El Señor quiere que en nuestra vida haya gozo, que haya alegría. No quiere que haya irresponsabilidad, ni quiere que digamos, bueno, ya fue. No, pero tampoco quiere el castigo eterno, ni el cuestionamiento, ni, ni la tristeza eterna. Dice que más o menos en ese momento, por lo que dice Nehemías, ¿sí? Había casi 50.000 personas, ¿no? Y lo que fueron a leer eran los que podían entender, los que fueron a escuchar la palabra de Dios. O sea, casi seguro no fueron niños chiquitos. Imagínense 40.000 personas, casi un estadio de fútbol, llorando. A veces no podemos bancar un bebé llorando en el barrio. Imagínense 40.000 personas llorando. Y sin micrófono, sin nada. Y Nehemías pararse y decir, cálmense. El gozo del Señor es mi fortaleza. De hecho dice, no estén tristes. A veces las circunstancias nos llevan a estar tristes. Y está bien. Pero cuando eso continúa, tiene que venir alguien a decirnos, recordad, no estés triste. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en el gozo del Señor, no en el gozo de los hombres, de las estructuras. Y para tener ese gozo, hay que buscarlo todos los días. Para tener ese gozo, hay que tener la experiencia diaria de la lectura de la palabra, del encuentro con el Señor. El Señor está dispuesto. Y no espera actitudes religiosas, espera actitudes simples. Porque todos necesitamos de ese gozo. Yo creo que ese es el desafío que tenemos en este tiempo. Dejar de estar tristes, amargados, preocupados, y empezar a ver que el gozo del Señor es el que nos fortalece, ¿no? Es el que nos da ánimo, el que nos ayuda. Y nosotros conocemos ese gozo por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Lo recordamos hace unos días atrás. Cristo no vino a esclavizarnos ni a ser juez de nosotros. Nos vino a dar esperanza, nos vino a dar gozo. Que podamos vivir la vida de esta manera, tener un encuentro diario con el Señor, un encuentro de poder escuchar su voz, comprender su voz con claridad, que podamos vivir con fortalecidos por lo que hace el Señor. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos la esperanza que nos vas a fortalecer en tu gozo. Gracias porque vas a cambiar esa tristeza que muchas veces tenemos por errores cometidos, por problemas, por dificultades, por circunstancias difíciles. Vas a cambiar para que tengamos alegría. Guíanos, Señor, en este tiempo. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén.